me atrevería a decir muchas veces que no llega siquiera a los festivales, ¿no? Tren de Sombras, bueno, tiene un trasfondo fantástico. El subtítulo de la película es El espectro de Deletuid, y yo creo que eso le abrió las puertas a Sitges, a los festivales de cine fantástico, también como Fantasporto, etcétera. Pero es una excepción, ¿no? Sí que hay festivales dedicados al cine experimental. De hecho, no sé si recordarás, en nuestra primera época aquí en Radio Clara, en el programa Los Otros, que llevábamos la sección de cine, tuvimos la fortuna de experimentar una entrevista con el director de cine experimental de París. El director del festival de cine experimental. ¿Cómo estoy? Tranquilo, estamos en casa. Y realmente nos contaba esto, que el cine experimental, como modo de representación, bueno, está absolutamente alejado del mainstream, incluso del cine indie, podríamos decir, y hay unos cauces muy limitados y muy estancos en su distribución. No, ¿no? Sin duda es el cine más minoritario que uno puede paladear si llega a hacerlo, se permite la fortuna de hacerlo en la actualidad. Y aún así es curioso que sea un cine no deficitario, porque una película tan difícil, porque hablemos claro, es una película difícil de digerir para un público pues más o menos al uso, no pierda dinero, y de hecho hasta lo gane. Fue una película cuyo rodaje pues se tardó un año entero en espacios además naturales, que fue llevada en estudios fotográficos con metraje de 16 y de 32 milímetros. En fin, no estamos hablando de una película barata para nada, y sin embargo consiguió salirse con la suya y dar beneficios, con lo cual pese a lo minoritario y lo difícil, pues sigue siendo un medio rentable. Sí, bueno, realmente creo que gozó de subvenciones, pero bueno, no es la tónica, ¿no?, que el cine experimental sea rentable. Sí, ya muchas veces el independiente o el indie, bueno, el cine experimental estaría obviamente dentro del independiente, pues ya no reporta demasiado beneficio. Experimental, ni te digo. De hecho, creo que los beneficios de la película consiguieron cubrir los gastos y dar un poquito más. Tampoco fue algo boyante, pero de todas maneras, durante el rodaje, José Luis Guerín tuvo incluso me consta que invertir algo de su propio dinero en continuar. Sí, y tuvo que parar el rodaje, de hecho, en alguna ocasión, porque los dos primeros productores se echaron atrás, y tuvo que ser Pere Portabella, que es quien abre la película y quien hizo la contribución capital para que se terminase, quien le tuviese que dar el empujoncito, ¿no?, con el dinero. De hecho, pues Pere Portabella, como productor, pues está detrás de la gran mayoría de películas experimentales españolas desde los años 70 casi. Yo diría que es todo un nombre a mencionar en este programa, junto con el propio Guerín. No es un creador, pero oye. Bueno, desde luego, pero que haga posible que se ruede en España cine experimental, pues es algo muy importante, ¿no? Y loable. Y muy loable. Y bueno, hay que dejar de ver extraño la palabra cine experimental junto con la palabra España, ¿eh? El cine español ya hemos acordado que está oficialmente fuera de toda crisis. Ya no hay ningún perjuicio a la hora de visitar salas españolas, y realmente puede ser chocante el término cine experimental español, pero existe y hoy lo reivindicamos. Y de hecho Guerín, pues es uno de los directores mejor considerados del cine experimental, no solo de España, sino de Europa. Y aunque sean cauces muy minoritarios en lo que es el mundo del cine experimental, Guerín tuvo gran éxito con esta película, ¿no?, que ha estado muy galardonada, como hemos visto. Sí, está dentro de un pack con prácticamente toda su filmografía, junto con En la ciudad de Silvia e Innsfree, que quien pueda cogerlo pues será feliz, porque la distribución del propio pack en DVD también es bastante escasa.
Pero en fin, ya hemos hablado del gran nombre de esta noche y ahora, antes de hablar de la gran película de esta noche, vamos a pasar a escuchar este pequeño bloque musical de siempre. Pues así es, recordamos que este programa se remitirá mañana sábado a las 12 del mediodía y que estamos en la 104.4 para Valencia y también para todo el mundo en internet en www.radioclara.org y en Facebook y también en nuestro blog cinemaparadisoradio.blogspot.com. Bueno, y aquí continuamos en Cinema Paradiso 104.4 desde Radio Clara y también desde www.radioclara.org. Habéis escuchado Hymn to Red October de La Caza del Octubre Rojo, compuesto por Hans Zimmer, y el Ave María guaraní de la Misión del gran maestro Morricone. Y bueno, Ernesto, vamos a empezar ya a meternos en harina con los principales temas de nuestra película de la semana, este Tren de sombras de José Luis Guerín. Yo creo que bueno, hemos hablado un poco de qué se trata el cine experimental, también de la obra de Guerín en una cierta profundidad. Yo me gustaría citar algunas de sus influencias, ¿no? Como Víctor Erice. Sí, su contexto, sobre todo, su manera de encuadrarse en el cine, pues como espectador y luego como creador. Yo diría que la influencia más inmediata, sobre todo geográficamente, es Víctor Erice, un hombre que antes que él ya ha sabido explorar estos universos cotidianos, transformándolos en mágicos y haciendo de la realidad algo artístico mediante el ojo de la cámara, ¿no? Yo creo que Erice es el gran maestro y pionero de esta forma de entender el cine en nuestro país, y Guerín es el que mejor ha sabido seguirle los pasos. Sí, desde luego, películas como El Sol de Membrillo, donde, bueno, estamos también ante lo que podríamos llamar un documental de creación, ¿no? Un cierto tipo de hacer documental, pues que en el que prima más la creación artística que un reflejo sistematizado de la realidad, podríamos decirlo en líneas pues muy breves, ¿no? También con El espíritu de la colmena podríamos hablar de una cierta temática parecida. El espíritu de la colmena es una película que deberíamos hacer. No, es una de mis favoritas españolas de todos los tiempos, una película de una sensibilidad brutal, y bueno, yo ya sabes que ardo en deseos de hacerla dentro de algún tiempo, porque queremos dosificar el cine español y tratar también pues otras nacionalidades y otras filmografías, pero desde luego, si la próxima película española es El espíritu de la colmena, yo agradecidísimo, vamos. Sí, desde luego, yo creo que uno de los indicadores mejores de que el cine español está de actualidad y que ha dejado este oscurantismo que tenía es que lo tratamos. Hay muchos programas también de crítica en el que lo tratan exactamente como cualquier otra nacionalidad, ¿no? Ya no se le margina y empieza a no darle especial apoyo como para sacarlo a la luz, sino que ya se le tiene como un cine más. Esto es muy positivo, ¿no? Y es lo que queremos hacer. Estamos con el cine español a muerte, pero creemos que dar el aspecto de normalidad es algo también muy importante. No, y dentro de esa normalidad pues deberían de enmarcarse propuestas como las de Guerín o las de Erice antes que él, ¿no? Propuestas que no llegaron a las salas grandes, que quizá el gran público, la gran masa del público desconoce, pero que son obras con mucha fuerza. Yo ya he dicho que pocas películas me resultan tan emotivas y tan penetrantes en su discurso como El espíritu de la colmena. No, desde luego, pero bueno, hablando ya de Tren de sombras, estamos ante una visión de metacine de la que no habíamos hablado nunca, ¿no? Es un tema recurrente en nuestro programa, hablar de las películas que hablan sobre películas o películas que tratan el cine, como por ejemplo La noche americana, en la que hace un tiempo estuvo nuestro amigo Luis García Gil, que por cierto tiene un nuevo poemario de versos, valga la redundancia, al cerrar los ojos, que estamos impacientes de leer.
Sí, y le sí. mandamos un abrazo. A Que ver estará si- con nosotros en verano. Otra vez Luz García Gil, un abrazo Sí, muy sí, fuerte. va a ser de nuevo todo un placer y una experiencia. En fin, a ver si cae ese poemario en nuestras garras y lo devoramos. Pero bueno, tú lo has dicho, ¿no? Ya hablamos de La Noche Americana, la mencionamos como la película de metacine definitivo. Aquí nos encontramos con otro tipo de metacine, ¿no? No analiza lo que es el rodaje o los entresijos de la creación de una película, sino que sería un poco de metahistoria del cine, de experimentar en la actualidad lo que sería pues el inicio de un arte aún en pañales, pero muy carismático, y cuáles serían sus posibles usos modernos. Yo creo que este diálogo con la historia del que tanto vamos a hablar, de esta recreación del tiempo, es lo que quería Guérin con esta película. Es este tipo de metacine del que vamos a hablar, un metacine histórico. Sí, en este aspecto pues se parece más, por ejemplo, al Hombre de la Cámara, que como hemos dicho, La Noche Americana o a 8:30, ¿no? El Hombre de la Cámara sería un poco metacine social, ¿no? Porque, bueno, las películas rusas de la época soviéticas pues iban a lo que iban, ¿no? También en gran medida a hacer propaganda artística, pero propaganda al fin y al cabo. Sí, pero realmente ambos reflexionan sobre procesos experimentales, sobre todo asociados en lo que es el montaje, ¿no? Que fue uno de los grandes pilares del cine soviético. En el caso del Hombre de la Cámara, pues vemos cabinas de montaje, las moviolas, cómo se cortan fotogramas, cómo se van empalmando. Incluso aquí, el mismo medio de grabación, que es la cámara misma. Aquí en esta película pues pasa lo mismo. Y aquí volvemos a ver la cámara, volvemos a ver también la sala de montaje, y se reflexiona también sobre sus posibilidades y técnicas del cine experimental, pues como la pantalla partida, el avance rápido, luego lo comentaremos en profundidad, pero creo que me atrevería a decir que El Tren de Sombras es el Hombre de la Cámara español. Yo no sé qué opinarás. Pues sí, la verdad es que, hombre, dentro de lo que son las sinfonías urbanas, que es donde se enmarca El Hombre de la Cámara, pues junto con Berlín, Sinfonía de una gran ciudad y todas estas películas del inicio del cine, lo que más se parecería dentro de la filmografía de Guérin sería En Construcción, ¿no? Ya dentro de una temática más moderna, sin todo este montaje cargando el peso de la narración fílmica. Pero sí, Tren de Sombras se asemeja bastante, ¿no? a estas sinfonías, no ya de una gran ciudad, quizá en este caso de una gran familia o de una familia tipo, adentrándose más en lo que es la magia de lo cotidiano que en otra cosa, pero internamente, en cuanto a montaje, en cuanto a expresión, en cuanto a lenguaje de cámara, pues están hermanadas completamente. Y también tenemos que hablar de uno de los primeros teóricos y experimentadores del cine, cuando aún casi no había ni cine, que es Kuleshov, que de ahí viene lo que se conoce que el efecto Kuleshov. Que, bueno, para los espectadores que estén perdidos, bueno, yo reconozco que Bertov, Kuleshov no son nombres muy comerciales y ya tienen unos cuantos años, y bueno, no tienen por qué ser del dominio público, por lo menos del dominio del gran público, ¿no? El Hombre de la Cámara es una película, no recuerdo, bueno, es una película muda, creo que a lo mejor del 20 algo, no lo sé. 26, creo. 26, no lo sé, pero bueno, es absolutamente moderna, dura 1 hora y poquito, y la recomendamos. La analizamos aquí. Creo que el programa no se grabó correctamente. Tuvimos un problema técnico y no se grabó correctamente. Es una lástima, pero es absolutamente moderna y la recomiendo a todo el mundo. Para empezar a iniciarse en el cine mudo, es espectacular. Es cine en estado puro, ¿no? Y Kuleshov, hablando del efecto Kuleshov, para quien no sepa lo que es, él empalmó imágenes de una cara con, sin realizar excesivos gestos, un primer plano de una cara con un plato de sopa, ¿no? Inmediatamente la gente asociaba esta cara
a una cara de hambre. Y luego hizo lo mismo con un ataúd, creo que era un ataúd de un niño, y lo asoció pues con pena, ¿no? Y realmente